capítulo 6, versículo 12. ¿Ella? Perdón. Creo que 12, mi amor. 6, 12. Pero me corrigen, si no, te corrijo yo. Oh. Bueno. Qué bueno cuando nos obedece, ¿verdad? Qué bueno. Qué feliz nos sentimos, ¿verdad? Yo le decía, nunca obedece. Efesios 6, capítulo 12, un texto muy conocido, muy versado, muy versado. Dice así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las tinieblas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios. Señor, gracias por Anthony que está con nosotros hoy. Qué bueno verte, Anthony, has crecido mucho. Para estar bien tranquilito, Anthony. ¿Qué le dieron, Anthony? Oración y ayuno. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta familia hermosa que nos visitan hoy. Todos ustedes. Queremos abrirnos a tu palabra, Padre bueno. Queremos conocerte más, queremos realmente andar bajo la cobertura de tu sombra, Señor. Bajo la dirección de tu Espíritu, Padre bueno. Siempre con mucha sabiduría, queriendo hacer tu voluntad, aprendiendo a hacerla, Señor bueno. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada familia, por cada joven, por cada persona aquí presente. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse todos. Esta mañana me levanté temprano por costumbre y levanté pensando con un pensamiento que me consumía. Creo que soñé algo, pero no recuerdo que soñé. No importa que soñé. Si no recuerdas, no es importante. Si lo recuerdas, posiblemente. Si lo recuerdas bien, hazle caso. De todas formas, este pensamiento era el siguiente. Ha habido un cambio en el mundo. Esta frase la recibí yo en inglés. There has been a shift in the world. Un cambio en el mundo. Un cambio que es interesante, es maravilloso en cierta forma, es como un despertar. ¿Bien? Quiero que sepan que el mundo está siendo tocado por una nueva espiritualidad que afecta a todos los seres humanos. Quiero que sepan también que todos los seres humanos tienen una espiritualidad. ¿Bien? Porque son espíritus. Son gente, hombres, mujeres, hechos conforme a la imagen de Dios. Por tanto, todos tenemos espíritu. Todos tenemos algún tipo de espiritualidad. ¿Bien? Desde los años 60, 70, un poco, tal vez en los 50, pero no muy marcado. 50 fue una década muy conflictiva, militarmente hablando, en este país, de mucho silencio en la nación en cuanto a ideologías, en cuanto a pensamientos. Era un peligro hablar alto
en los años 50, durante la época del presidente MacArthur, general MacArthur, perdón. Habíamos prácticamente salido de una de las guerras más conflictivas que ha habido, que es la guerra de Corea, que hoy día seguimos en conflicto con Corea. Y esa década fue una década de mucho silencio, no se expresaban muchas cosas, y ya el 60 explotó. En el 70 comenzó a llegar a Estados Unidos, en los 60, toda una influencia enorme de orientalismo, espiritualismo oriental a Estados Unidos. Si se acuerdan, no sé, ustedes que son más viejos que yo, en el año 71 creo que fue, Jimmy Jones en la Guyana francesa se llevó unas 200 y pico personas, exactamente 231, no me recuerdo, y allí se asesinaron ellos mismos. Se tomaron un veneno y todos murieron. También en esa época, 71 en adelante, hubo un movimiento enorme en Oregon, muy importante, de un grupo oriental que tomó un pueblito pequeño, se llama Antelope, Oregón, y prácticamente compraron grandes extensiones de terreno y crearon toda una comuna enorme que duró 4 años y creó un gran revuelo en toda la nación y en todo el oeste, y dejó una marca porque era el pensamiento de este individuo, Bingham, creo que era el nombre de él, era interesante, era pacifista en cierta forma, no era tan pacifista, era bastante violento en otra forma, pero marcó el inicio de un cambio en el pensamiento estadounidense en este país, obviamente estadounidense. ¿Bien? Y eso llevó a una polarización entre la tradición religiosa cristiana y la nueva influencia oriental que estaba llegando a las ciudades estadounidenses, sobre todo Hollywood. Hollywood llegó mucho impacto. La farándula estadounidense es muy abierta a este tipo de influencia hasta hoy día. Bien. Y así transcurrieron esos años, y no hace mucho, hace unas semanas atrás tal vez, un evento que tocó la fibra de la nación entera fue el evento en Florida, de los 17 que murieron en la escuela superior, ¿no? Y esto incendió un espíritu impresionante entre la juventud estadounidense mayormente, ¿bien? De levantarse y protestar y decir: basta ya, ni uno más debe morir. ¿Bien? A la misma vez, lo interesante es que estos son literalmente jóvenes entre 9 años a 17. ¿Escuchó? 9 años a 17. Entonces, totalmente joven. ¿Bien? Y es interesante, me parece bueno, interesante, que estos jóvenes asuman funciones que tal vez a los adultos no se han atrevido a asumir. ¿Bien? De hablar del problema que penetra este país, como es la violencia. ¿Bien? Y no solo la violencia ilegal, sino la violencia institucional. ¿Bien? Que está prácticamente enmarcada en toda la fibra, incluso cultural, de esta nación. ¿Bien? Por ejemplo, hace 100 años atrás vivimos 2 guerras horribles. Luego Vietnam, que fue horrible. ¿Bien? O sea, una nación que ha estado expuesta a una violencia constante en cuanto a guerra, y no solo la guerra que se hacen en otros países, no aquí dentro, sino los que regresan de esa guerra, querían trastornados, afectados por el horror de la guerra. Ninguna guerra es buena, aunque sea justa, sigue siendo guerra. ¿Okay? Y crea siempre traumas. Y eso ha habido un cambio en el mundo, que tenemos que estar muy atentos, porque las cosas que van a ocurrir y están por ocurrir no van a ser como la gente piensa que va a pasar históricamente. ¿Bien? La iglesia, en los años 80, cuando el presidente Ronald Reagan asume la presidencia de este país, ¿bien?
Había lo interesante en Ronald Reagan, un hombre de mucha fe, no hay duda al respecto. Sin embargo, su esposa, Nancy Reagan, era espiritualista oriental. Una gran mujer, de hecho, De las primeras damas que ha habido en Estados Unidos, tal vez la que menos moralmente hablando se puede decir algo es sobre Nancy Reagan. Ella no causó revuelo, sus funciones de primera dama muy bien. Sin embargo, su vida íntima no era a tono con la vida íntima de su esposo, Ronald Reagan, espiritualmente hablando. Incluso ella fue más famosa, más conocida después de los 8 años de Reagan que durante los 8 años de Reagan, por su práctica y lo que hacía. Una mujer de muchos talentos, de hecho. Muy humano, muy capaz, ¿no? Hace poco falleció ella, recuerden ustedes. Uno de los velorios o veladas más impresionantes que he visto yo en mi vida fue la de Nancy Reagan. Ahí fue todo el mundo, todos los presidentes vivos, republicanos y demócratas, independientes, fueron y honraron la vida de aquella mujer. Sin embargo, su estructura espiritual, no digo que es mala o buena, no era conforme a unas revelaciones que la iglesia tradicional estaba planteando y hoy día sigue planteando. Siempre se ha enseñado a la iglesia que el fin del mundo se acerca. ¿Usted escuchó eso, verdad que sí? ¿Quién no escuchó que el fin del mundo se acerca? El fin del mundo se acerca. ¿Bien? Y dicen, y va a pasar esto, va a pasar aquello otro, y nos pintan un cuadro bien tétrico, bien horrible del fin del mundo. Lo que quiero que entiendan es que el cambio que ha visto, que estamos viendo, es un cambio de fin de mundo. De fin de mundo. Y no es tan tétrico, tan horrible, tan demoníaco como lo plantea históricamente la iglesia. Y no es que no sea demoníaco, no que sea horrible, pero no es lo que parece. Para mí personalmente es preocupante, a la vez me parece correcto, pero preocupante, que jóvenes asuman una responsabilidad que tienen que asumir. Preocupante porque estos jóvenes que hablan muy bien, que piensan muy bien, tienen un buen coach detrás, no hay duda, ¿bien? Y no quieren ser asistidos por adultos de mayor edad o mayor experiencia, es lo preocupante. Es lo preocupante. ¿Bien? Y esto ha pasado en como dicen, santiamén. Ayer mismo, acá en South Philly, hay un gran movimiento de jóvenes en razón de lo que pasó en Florida y en Washington y unas 20 y pico ciudades más. ¿Bien? Y eso va a seguir ocurriendo. Es preocupante porque por más pasión que yo vea en el joven, que es buena, ¿bien? Por más buen pensamiento que vea en el joven, que es bueno, ¿bien? No se puede proyectar de que hay una esperanza de que no hay una sabiduría fortaleciendo a ese movimiento juvenil. Ese es el problema. ¿Bien? Claro, el problema es así porque nosotros los adultos, ¿bien?, no hemos sabido simpatizar, ni dirigir, ni enseñar a otros jóvenes a pensar, a dar dirección a las cosas desde una perspectiva colectiva, joven, adulto, adulto, joven. Siempre se ve como algo que no sabe, inexperiencia, que es cierto, ¿bien?, que uno puede pensar por sí mismo, ¿bien? Sin embargo, históricamente hablando, los grandes movimientos transformadores de la historia han sido liderados por jóvenes. ¿Sabe qué edad tenía George Washington cuando fue el general del ejército americano en contra de Inglaterra? ¿Alguien sabe qué edad tenía Washington? 26 años. Jefferson, uno de los personajes más importantes de la Revolución Americana,
28 años. Eran jóvenes que pusieron en práctica uno de los sistemas políticos que más ha impactado el mundo hasta ahora. Bien. Sin embargo, detrás de Washington, de Jefferson, detrás de estos hombres tan importantes, Benjamin Franklin, había un montón de pensadores que todos se radican en el siglo XV, siglo XVI, en la gran iluminación del mundo. Infusiaron a estos jóvenes americanos a levantar un movimiento político que transformó la historia humana. Y lo interesante ahora es que detrás de este movimiento juvenil que estamos viviendo, que usted ve todos los días, ¿bien?, hay cosas interesantes que se están diciendo, muy buenas de hecho. Sin embargo, detrás no hay un sostén ideológico maduro que sepa dirigirlos. Número uno, no pueden dirigirlos porque no han sabido hacerlo en las décadas previas. Y segundo, no se dejan dirigir. Yo le garantizo a usted que en 10 años, y no soy profeta ni hijo de profeta, ¿bien?, la composición del Congreso estadounidense será de una gran cantidad de jóvenes gobernando, igual el Senado. Usted lo va a ver. ¿Bien? ¿Por qué es alarmante? Porque precisamente en estas edades lindas, hermosas, donde nos atrevemos a hacer cosas que de adultos no hacemos porque no nos atrevemos, porque la experiencia pasó, ya no tenemos la fuerza que tienen ellos. ¿Bien? En esas edades es cuando mayormente se puede influenciar, se puede cambiar el curso de historia de cualquier país. De cualquier país. Sobre todo de este que vivimos. Este texto que leí, que parece confrontativo, y lo es, ¿bien?, nos habla a nosotros de ese mundo que está cambiando. ¿Bien? Nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, mi enemigo no son esos jóvenes, cuidado, ni lo de usted tampoco. ¿Bien? La pelea no es contra ellos, sino lo que hay detrás que está influenciando a esta nueva generación con valores totalmente peligrosos. Bien. Por ejemplo, acaba de hacer una canción no hace mucho, hace tal vez un mes, que se tornó viral en las redes sociales, que se llama Girl Loving Girls. Niñas amando niñas. ¿Bien? Una canción que habla de la ternura del amor, sin embargo, de la perspectiva de la relación homosexual entre dos personas. Escrita por una joven, de hecho. Canción bellísima, una lírica preciosa, una música preciosa, que fue viral. Bien. Y todo esto está surgiendo, pero muy lenta, muy tranquila, muy pasiva. Y la escuchamos en la radio y nos pasa como si nada, una canción más. Sin embargo, cuando lees la letra, entendés la letra y dices, wow, hay un cambio en el mundo. Un cambio en el mundo. ¿Cuándo, hermano querido? 20 años atrás, una canción como esa se tornaría viral en las redes sociales. Los valores que están resurgiendo dentro de esta humanidad joven que nos crece, nos confronta, ¿bien?, no son los valores que nosotros, los creyentes, ¿bien?, por el bien común de la humanidad, sostenemos.
Son valores importantes de estos jóvenes, muy humanos de hecho, muy justos tal vez. Sin embargo, a largo plazo, yo puedo mirar a largo plazo. Yo puedo mirar de aquí a 60 años, a 80 años. El joven no puede mirar más allá de sus 15 años. Y tal vez es demasiado para un joven mirar 15 años, de aquí a 15 años. No tiene la experiencia, no tiene el trasfondo de vida para poder proyectarse. Sin embargo, yo me proyecto y digo, voy a mirar hacia el futuro basado en lo que veo. El individualismo yo hago porque me conviene, me gusta, es mi vida, es mi personalidad, nadie se mete con eso, es un principio interesante, ¿verdad que sí? ¿A quién le gusta que se meta con las cosas que usted cree? A nadie. O sea, que el ser humano, estamos viendo la evolución o la creación de un ser humano totalmente laico. Laico. ¿Qué significa laico? Donde no tiene que estar un sistema religioso oficial para expresar su espiritualidad. ¿Te das cuenta? No tiene que seguir unas reglas rigurosas de religión para expresar sus ideas espirituales. ¿Te das cuenta? Y la sociedad que vivimos hace tiempo que se tornó una sociedad laica, pero la controlaban o la dirigían personas con una larga experiencia histórica y larga experiencia religiosa. ¿Bien? No estoy diciendo que fue lo mejor, ¿okay? Estoy yo solo describiendo una situación. ¿Bien? Porque no fue tan bueno como parece. ¿Bien? Ahora, nosotros como creyentes, como gente del reino de Dios, tenemos un problema. Y es que tendemos a atacar a los individuos que no piensan como nosotros. Y creamos incluso dentro de la familia, dentro de la unidad familiar, ciertos conflictos que son los que no se ven en esa familia, en ninguna familia. ¿Bien? Tener una expectativa de que mi hijo piense como yo. Resulta que nuestros jóvenes que surgen ahora no van a pensar como nosotros. De hecho, van a estar distantemente muy diferentes a nosotros. Porque yo pensé a los 14 años muy diferente a mi papá. Totalmente diferente a mi papá. Diametralmente diferente a él. ¿Bien? Pero algo entre papi y yo, que éramos ideológicamente totalmente separados, ¿bien?, se podía mantener, que era que papi era mi papá. ¿Bien? Y aunque papi pensaba diferente a mí, papi no era mi enemigo. Y nunca lo fue y nunca lo será. ¿Bien? Lo que vemos hoy día es que los jóvenes están levantándose y no solo distanciándose de esa generación que queda atrás, nosotros, sino diciendo, no nos parecemos a ustedes, ni queremos ser como ustedes. Ese se llama The Millennial Generation. Y en vez de entrar en guerras de imposición dentro de la familia, tenemos que abrir la cabeza bien, y el alma y el espíritu, y entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mi hijo no es mi enemigo y nunca lo será, aunque piense diametralmente diferente a mí. ¿Sí? Y muchas veces, el problema está en lo que pensamos, sino cómo nos comunicamos. Por eso el apóstol nos advierte: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso se escribió 2000 años atrás. Y sigue siendo igual de efectivo y valioso y aplicable 2000 años después. ¿Bien?
Cuando habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche bien, existen regiones de maldad en áreas celestes. Por más perfecta que sea la sociedad que vivimos, escuche bien, por más perfecta que sea su familia, por más perfecto que usted sea, usted no puede influenciar las regiones celestes. Estamos en planos totalmente diferentes. Celeste, tierra. Digo, celeste del cielo, no me refiero a celeste, ¿eh? Lo celestial, lo terrenal. Son regiones, ¿bien?, que no se cruzan. ¿Bien? No se cruzan. Lo terrenal no puede trascender a lo celestial. Sin embargo, lo celestial puede trascender a lo terrenal. ¿Bien? Entonces, esas regiones que están en el cielo de maldad, en regiones allá celestes, ¿bien?, nos pueden influenciar como nos están influenciando. También hay regiones celestes en el cielo de bondad que también nos influencian. ¿Bien? Cuando encontramos esta dinámica de una generación que se levanta diferente a mí, con pensamientos totalmente diferentes a los míos, yo tengo que darme cuenta que están siendo influenciados por una serie de influencias celestiales que no son nada bonitas, que digamos. Sin embargo, entienden los principios de paz, entienden los principios de justicia, y tras esos principios influencian a la gente, o nos influencian a nosotros. Nadie más dispuesto a la justicia y a la paz que la juventud. Por tanto, son los que van a ser influenciados más que nosotros. Desde esa parte del mundo oscuro del cual no tenemos acceso nosotros. Pero la idea es entonces entender que esa generación no es nuestra enemiga. Nosotros no estamos en esta tierra para lanzar juicio contra nadie porque piense diferente. ¿Bien?, sino para armarnos de Dios y entender y saber penetrar esos corazones con la mayor sabiduría y cuidado posible. Y se empieza acá, en nosotros. Bien. Les digo lo siguiente: no hay vida más pacífica de un individuo que sabe que no tiene enemigos. Y eso es bíblico. Bien. Dice la palabra, cuando Dios te ofrenda y sabe que está en conflicto con otro hermano, por favor, para la ofrenda, ve, reconcíliate con ese hermano, entonces trae la ofrenda. ¿Eh? No se puede tener enemigos de ninguna índole. En sentido humano hablamos. Si tengo enemigos, yo busco la forma de hacer las paces con esa persona y cancelar la enemistad. Esa es mi función como representante del reino de Dios. Que no haya nada en mí que cause enemistad con el otro. De eso yo tengo control. Ahora, que el otro tenga una enemistad contra mí, no tengo control. Pero puedo aún así hacer paces con el otro. ¿Bien? Y una vez que entiendo que el ser humano no es mi enemigo, sino lo que le influencia, puedo entender mejor. Entonces puedo armarme, como dice el apóstol acá, ¿bien?, en vista de esto, de que nuestra guerra es una guerra violenta, terrible, con personajes que están fuera de mi contexto, fuera de mi alcance, que tienen mayor poder que yo, que saben cosas que yo no sé, que conocen inclusive mis más íntimas debilidades. ¿Bien?
A eso me enfrento. Por tanto, yo no puedo echarme hacia atrás y decir, bueno, aquí voy. ¿Bien? Que dice la palabra, entonces, por tanto, me tengo que armar de toda la armadura de Dios. Y este es el asunto. ¿Bien? Y mire que dice, no para pelear, sino para resistir. Para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme todavía. ¿Usted tiene idea cuánta gente en la iglesia ha caído y no ha vuelto? Son más los que han caído que los que no han caído, ¿sabe? Mucho más. Son más los que no aguantan la presión que los que aguantan la presión de esta lucha que tenemos contra huestes en el cielo celeste de maldad. ¿Bien? Porque no es fácil. Al contrario, cuando recibo un ataque de una persona, me alanzo de esa persona y creo una guerra con esa persona. Ya perdí la guerra. Porque esa es la idea. Que usted no tenga esperanza en el otro. Que usted pierda sentido de la vida hacia el otro. Una vez que eso pasa en su vida, usted perdió la guerra. Totalmente. Porque ¿sabe qué? Me ataca uno o me insulta a alguien. ¿Bien? ¿Usted cree que esa será la única vez que me van a insultar? Vendrán muchas más. ¿Bien? Pues ya me enemisté con aquel. ¿Bien? Y viene otro y me insulta y me injuria. Y yo más me enojo. Y lo maldigo y lo mando al infierno, hago lo que sea. Y eso va escalando. Esa presión va escalando. Mi odio a la persona va escalando. Hasta el punto que llega un día que me altera la persona equivocada. En el momento equivocado, con el persona equivocado, entonces entro en una lucha física con la persona. Y es posible que esa lucha tenga nefastas consecuencias. ¿Usted no se ha preguntado por qué hay tanto crimen hoy día masivo? ¿Qué hace un hombre sin récord criminal jamás, que iba a la iglesia, un día planifique por 15 días llevar un arsenal a un hotel, tranquilamente, sin la más mínima repercusión de conciencia, y mate 58 personas de un cantazo? ¿Tú se has preguntado por qué pasa eso? Precisamente, esta persona, desafortunadamente, vio en el ser humano su enemigo. Y vio algo que yo veo también. Y tal vez coincido con él. Se cegó, se frustró. ¿Sabe Dios cuánta frustración ha tenido ese hombre previo a esa situación? Yo lo conozco. Lo llevó a ese abismo de matar 58 personas y herir más de 500. Yo no sé qué lo llevó ahí, pero no fue nada bueno que lo llevó. Tal vez, como digo, yo coincidía con él en cuanto a la apreciación del mundo. Podemos coincidir con él. Porque lo que él ve, honestamente, yo lo veo. Gente que no le importa al otro, gente que le importa la vida, gente que le importa el respeto, gente que no le importa si te pasan por encima o no. Eso es horrible. La vida es complicada. Y está hoy día más complicada todavía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hace que un joven, como el joven de Florida, entre un día a una escuela y mate 17 de cantazo y el otro cuanto más? Y usted trata de ir detrás de la noticia. ¿Qué pasa detrás de ahí? ¿Qué pasó con este muchacho? Y tengo otra historia muy, muy dolorosa en la vida de ese joven. No aguantó más. Identificó al enemigo incorrecto. Porque esa es la idea de las huestes satánicas, las potestades satánicas, de los gobernadores de las tinieblas, que usted identifique al enemigo incorrecto. Bien. Como dicen en Puerto Rico, decía mi abuela Paula, ¿bien? Muerto el perro, se acabó la pulga.
Pero maté al perro. Ni pulga, ni perro. Bien. Y es un pensamiento bien metido en la cabeza de nosotros. Bien. No me caes bien, te saco de mi vida. Lo mismo. Ese pensamiento se va juntando por las malas experiencias, por no entender mi función o dónde estoy yo parado y quién es realmente mi enemigo. Y empiezo a identificar enemigos incorrectos y a matar a gente incorrecta. Y el mundo ha dado un cambio. Y ese cambio no va a ser a favor tuyo ni a favor mío. Y un cambio, escuchen, irreversible. No hay vuelta atrás. Y de hecho, es necesario que haya ese cambio. Pero ese cambio que está viendo va a poner en tela de juicio muchos de los creyentes en cuanto a su fe se refiere. ¿Bien? Por ejemplo, el cambio en la dinámica sexual de los jóvenes. ¿Bien? Empezó hace años. Ahora mucho más abierto, obviamente. Se hace más prescindible que nunca, o imprescindible que nunca, que nosotros padres nos sentemos a conversar con nuestros hijos a calzón quitado. Ellos no piensan como nosotros, no tienen que pensar como nosotros, pero nosotros podemos influenciarlos. Amén. Podemos ayudarles a entender sus confusiones internas. En vez de condenarles, en vez de castigarles porque algo pasó que me desconectó. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender a hacer algo muy importante que también sucede con nosotros, que es validarlos. Ellos piensan. Muchas veces no piensan mal. Pasa que no saben pensar, porque son jóvenes. ¿Bien? Y aprender que nuestra guerra es tratar de informarles a ellos que hay otros mundos, otras realidades de cual ellos y aún yo somos blancos de esos mundos de maldad. Y la intención es quitarte la esperanza, quitarte el sentido de paz interna, para que entonces te lances contra, primero que aparezca, o lo mates, o lo odies, o lo mates con tu palabra. ¿Okay? Para poder evitar ser así, hay que armarse de Dios, de toda la armadura de Dios, para resistir. Y escucha, la palabra resistir es un concepto militar en el apóstol Pablo. ¿Okay? Las guerras se ganan cuando usted sabe resistir. Si usted lo cucan, como dicen, y usted arranca y ataca, usted pierde la guerra. ¿Sabe por qué? Usted no conoce a su enemigo. Se lanzó, hizo un disparate, ¿bien? Metió las patas donde no poder y ahora no sabe qué hacer con ellos. ¿Bien? Es resistir. ¿Qué hace resistir? Entender de dónde viene el ataque. ¿Quién es mi enemigo? ¿Cómo lo puedo vencer? ¿Qué arma necesito para vencerlo? ¿Bien? ¿Cuáles son sus debilidades? Porque todo enemigo tiene debilidades, ¿eh? Como las tengo yo. ¿Bien? Dijo un gran estratega militar, Ho Chi Minh, vietnamita, ¿bien?, que más te vale tener a tu enemigo cerca que lejos. ¿Sabes por qué? Porque cerca lo puedes monitorear mejor. No porque te cerca deja de ser enemigo, ¿no? Es que lo puedes conocer mejor. Y él te va a conocer a ti, obviamente. ¿Bien? Bueno, por tanto, es resistir. Resistir implica armarte de Dios y aguantar, y entender, y comprender. Y mire el planteo, con esto casi terminamos. El teléfono está medio malo.
Ya, casi termino. Cuando yo miro la palabra de Dios, la historia encerrada en esa palabra, que son unos 5.000 años más o menos, la historia humana en relación a Dios directamente, detrás de eso yo miro algo que no dice allí, pero que está planteado, está sugerido, que es el Padre bregando con los seres humanos, desde el Edén hasta hoy día. Y digo, caramba, la verdad que Dios tiene un tremendo sentido de resistencia para soportar, para aguantar, para ver a gente tan cabecidura como los seres humanos. No reacciona a las tonteras de nosotros. No se enoja porque hago esto, hago otro. Tardo para la ira, presto a misericordia. Eso es resistencia. ¿Okay? ¿Y sabe qué? Le iba bien al Padre ser resistente. Por su resistencia ha vencido batalla tras batalla, guerra tras guerra. El más impresionante manifestación de resistencia fue la cruz del Calvario. Cuando envía a su propio hijo a morir por gente que no vale la pena. ¿Sí? Mientras que el enemigo de las huestes celestiales pensaba que si lo mataba tenía victoria. Por eso el diablo aligeró la muerte de Cristo, para que lo crucificaran. No intervino, que lo maten. Pero el Padre estaba tranquilo, resistiendo, aguantando. ¿Bien? Si Dios hubiera enviado allá aquel Calvario, aquel Getsemaní, aquel lugar donde murió Jesús, ¿bien?, huestes angelicales para salvarlo, Dios hubiera perdido la guerra. Él tenía un arma que aquel enemigo celestial no conocía. Jamás pensó Satanás que Jesús iba a resucitar. Aún cuando le decía el mismo Jesús. Jamás pensó Satanás que esa muerte era necesaria y que esa muerte era la victoria de Dios hacia la humanidad. Si Dios hubiera reaccionado como reaccionamos nosotros, se hubiera enterado el enemigo el arma que tiene Dios escondida detrás de la manga. ¿Sí? Dios es un ser de tanta resistencia que tus insultos, mis desobediencias, mis creencias no afectan su plan para nada. Por tanto, para poder ser como Dios hay que armarse de toda armadura de Dios y resistir. Resistir, resistir y resistir. Y entender lo que pasa allá afuera y entender por qué pasa eso allá afuera. Que se cambie el mundo que está viendo, que ya ha ocurrido. No tiene por qué retar quién eres, ni tiene que limitarte con nadie allá afuera, sino afirmar ahora quién eres. Buscando ahora más que nunca esa intimidad con el Padre, esa intimidad con el Espíritu Santo. Dejar a un lado las enemistades que no funcionan, que no producen nada. Escuche, su función no es cambiar a nadie. De hecho, usted no puede cambiar a nadie. Su función ni siquiera es tratar de que la gente crea como usted cree. No, esa no es la función. Dios no funciona así tampoco, de hecho. Su función simplemente va a ser armarse de toda armadura de Dios. ¿Cómo se hace eso? Cambiando de equipaje, cambiando de estrategia, cambiando de armas. ¿Bien? En versículo 14 en adelante de Efesios
Dios nos da las pautas de esa armadura. Bien. Primero, estar firmes. Firme. ¿Qué firme? Vendrán vientos, vendrán huracanes, vendrán tormentas, vendrán inundaciones. Tú firme en lo que has creído. ¿Bien? Firme en la verdad. Escúcheme, hermano querido. ¿Bien? Yo no tengo la verdad agarrada por el mango, como dijo ahorita. Ni la quiero tener porque quema. El único que tiene la verdad es el Padre, es Dios. Y yo creo eso. Lo creo para mi beneficio personal, como persona, como siervo del Padre. No para sacárselo a nadie en cara. ¿Te das cuenta? Eso está ceñido en la verdad. Dios es la verdad, el Padre es la verdad. Hermano querido, y no trate de explicar eso a nadie, porque no se puede entender. Es un asunto de fe, de revelación. Dios es la verdad, yo lo entiendo, lo comprendo, yo lo afirmo. En cuanto a él se refiere, esa es la verdad. Yo sé que hay otros que no creen en esa verdad. Fantástico, no tienen que creerla. Pero porque no la crean, van a ser mis enemigos. No. Mi peregrinaje es para toda la humanidad, no por unos cuantos. Y para todos en general, no para que queden como yo nada más. Ese es el primer planteo. Entendiendo esa verdad, que Dios es la verdad, afirmándome yo en esa verdad, bien, y vestidos, como dice allí, con una fuerte coraza moral de justicia. Aquí no entra lo que yo no quiero que entre. Y eso lo decido yo, no el Padre. Y me dio esa potestad a mí. Me cubro, ¿para qué? Para que no entre lo que yo no quiero que entre. Tú decides que entra, tú decides que sale, nadie más. Y eres tú responsable por lo que entra, como por lo que sale también. Pues esa coraza de justicia te cubre para que no hagas cosas, ni digas cosas que no tienes que decir, ni tienes que hacer. Porque no pueden entrar. Está bloqueado. ¿Sí? Pueden tocarte la coraza, rebotan. ¿Sí? No cambian tu actitud, no cambian no cambian tu fidelidad, no cambian tu obediencia. Te duele, lo sientes el impacto, pero estás firme. Porque estás firme en la verdad, que es el Padre. ¿Sí? Calzando los pies con el apresto, y esto es hermoso, del Evangelio de la paz. Mis pies van a llevar paz donde quiera que entre. Y esto es algo muy lindo, culturalmente hablando, de los judíos, que es una herencia judía en este sentido. La palabra shalom, esa palabra tan hermosa, tan poderosa palabra. Cada vez el saludo típico del judío, ¿cuál es? Shalom. Cuando un judío entra a un lugar, donde quiera que sea, sinagoga, casa, vecino, tienda, donde quiera, siempre dice shalom en su cabeza, en su alma. ¿Bien? Manifiesto la paz del Padre en este lugar. Shalom. ¿Bien? Porque eso tú vas. No vas con la intención de convertir a nadie, sino traer paz con tu presencia, que representa la presencia del Padre en ti, donde quiera que vayas. Ese shalom, ese es el apresto de los calzados del Evangelio de la paz. Estamos hechos, nuestra función es llevar paz. Y paz no es ausencia de conflicto, hermano querido. Paz es un profundo sentido de justicia y de respeto y de honor frente a quien estás. Eso es paz. Si yo no te respeto, no puedo tener paz contigo. Si yo respeto a Trump, no puedo tener paz con él. Diferimos 100% casi, pero es un hombre que hay que honrar por ser hombre.
Punto. No es mi enemigo Donald Trump. Y nunca lo será, de hecho. Pero como ser humano, hombre que es, merece el más alto respeto y el más alto honor. ¿Se dan cuenta? Difiero de él casi 100%. Detesto sus políticas, claro que sí. Pero eso no toca a su persona. Ahí yo no entro. Que entre Dios. Eso es paz. Si me quiere atacar, que me ataque, no importa. Yo no respondo a su ataque. Y finalmente, sobre todo, toma el escudo de la fe y apaga todos los ataques contra ti, que vienen de arriba, del maligno, no de la gente. La espada del Espíritu, afírmate en ella, que es la palabra de Dios, y podrás caminar en paz, certero, seguro de quién eres y para qué estás en la tierra. Hay un cambio en el mundo, ya ocurrió. ¿Sí? Ese cambio es bonito, es hermoso, se va a ver muy lindo. ¿Sí? Muchos lo van a abrazar, universalmente. Sin embargo, ese cambio va a traer mucho conflicto entre familias, entre esposos, entre amigos, entre creyentes. Te advierto, cuidado cómo respondes. Te repito, por favor, los musulmanes no son tus enemigos. ¿Sí? Los terroristas no son tus enemigos. Son personas cuyo cerebro ha sido trastocado y hacen cosas que no deberían hacer, obviamente. Detrás de ellos hay un enemigo, que existe un enemigo, sí es un enemigo. ¿Sí? Por tanto, agarrémonos bien de esa fortaleza que Dios nos ofrece, de esa armadura que Dios nos ofrece, y comencemos a caminar como representantes del reino de Dios en la tierra para traer paz, justicia y sentido de honor. Entonces la gente creerá en lo que dices, en lo que haces. Amén. Vamos a estar de pie todos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor. Queremos realmente agradecer este momento tan lindo de escudriñarte un poco, como tú nos permites hacer, y descubrir que realmente somos en ti, Padre bueno. Gracias por cada persona que ha llegado a nuestra vida, Señor. Sea para bien o sea para mal, te damos gracias por cada persona que ha tocado nuestras vidas, Señor bueno. Gracias por hemos aprendido a caminar y a entender y a barajear las situaciones que vivimos en la vida. Enséñanos más, Señor Santo. Queremos ser instrumentos de paz, instrumentos de justicia, instrumentos que traigan un sentido profundo de dirección, sobre todo en nuestras familias, Padre bueno. En ese círculo tan particular, tan único, que es la familia, Señor Santo. Que afirmamos solo lo que tú dices, Señor, no lo que queremos, Padre bueno. Tu palabra es la verdad y esa es la que cambia corazones, transforma vidas, hace grandes enseñanzas. Nosotros nos adherimos a tu palabra, Padre bueno, queremos que esa palabra sea real en nosotros. Ayúdanos, Padre, en este proceso de ser esas personas que tú quieres que seamos en esta tierra. A pesar de la maldad, a pesar del odio, a pesar de la discriminación, a pesar de los abusos contra nuestro pueblo, nuestra gente, a pesar de las cosas que pasan que no nos convengan a nosotros, Padre eterno, nos mantenemos firmes y constantes en que somos representantes tuyos en esta tierra. Somos tu reino en esta tierra, Señor Santo. Y por supuesto, el mundo nos desecha
porque no somos parte de ese mundo, Señor. Pero Padre, ayúdanos a afirmarnos en ese reino tuyo, para que el mundo crea que somos tus hijos y crea en ti, Señor bueno. Padre bueno, bendigo cada familia aquí presente. Te pido una bendición muy particular sobre cada familia aquí representada, Señor Santo. No permita que las desgracias del pasado, Señor Santo, derriben la esperanza que tú has creado en esas familias hoy, Señor bueno. Que puedan ser libres, sin culpa, sin condenación, porque tú has liberado los corazones de cada uno de ellos, Señor Santo. Y están ahora en tu presencia para afirmar tus valores, Señor Santo, tus principios, tu amor, tu misericordia. Cada familia, Padre bueno, que puedan unirse en una sola voz, en un solo espíritu y compartir contigo, Señor bueno, las tareas del día, las experiencias del día, las confusiones que vienen a la cabeza, las puedan poner a la mesa y compartirlas unos con nosotros, con libertad, con confianza, sobre todo con un sentido profundo de amor, unos con nosotros, Señor. Madúranos, Padre eterno, hombres y mujeres de un profundo sentido de justicia, ser maduros en la palabra, ser maduros en la vida, ser maduros en la fe, Señor Santo. No reactores que reaccionamos a la más mínima amenaza, Señor Santo, sino tranquilos en oración constante, sabiendo que la guerra es tuya, la victoria, Señor Santo. Y queremos un día escuchar tu palabra hermosa, diciendo: entra a mi seno, hijo, hija amada, porque fuiste fiel hasta la muerte, y yo te doy ahora la corona de la vida. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos, Padre bueno, a hacer ese reino que somos, Señor bueno, en todo, en cada momento, en cada lugar, para todo, Señor. Y Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos que nos llegaron, que siguen llegando, Señor. Bendícelos, Padre. Estamos para vencer, no para ser vencidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Hay una noticia importante. Comadre querida, el jueves va a ser en casa de Cintia. Y el próximo en casa de ella. Y yo he hablado con Cintia. Estamos en la misma página. ¿Para qué? Diferentes líneas. Bien. El jueves en casa de más Cintia, que está aquí a una 50 millas de aquí. ¿50 millas son? 50 pies nada más. 2 cuadras. A 2 cuadras. ¿El 444 de? Wingohawking 444. Aquí a 2 cuadras. Allí el jueves a las 6:30. Pues más o menos por ahí, empezamos allí. Luego, el próximo jueves, en casa de Marangeli y Angeli. Giovanni. ¿Sí? ¿Alguna otra noticia para acá, niña? No, quiero dar